Muy buenos días o muy buenas tardes, queridos niños y niñas, padres de familia del tercer grado Esperanza del Colegio Fe y Alegría número 29. Nuevamente desde Aprendo en Casa, hoy martes 31 de agosto del 2021, día 2 de la semana. Bienvenidos, que la fe y la alegría nos acompañe en este día, queridos estudiantes. Iniciamos una nueva experiencia de aprendizaje. Es la experiencia número 9. Y la actividad que vamos a realizar el día de hoy es conocemos enfermedades asociadas a los malos hábitos alimenticios. Pronto les voy a entregar el planificador de la experiencia número 9 y la secuencia de las actividades. En el área de comunicación desarrollaremos esta actividad. Quiero que comprendan que la situación y el reto que van a enfrentar en esta experiencia, leerán un texto sobre los malos hábitos de alimentación. Antes de la lectura harán sus predicciones a partir de la imagen del texto. Durante la lectura leerán por párrafos. Harán el sumillado, o sea, sacar resumen de lo que quiere decir cada párrafo, identificarán la idea principal de cada párrafo y deducirán el significado de las palabras y las expresiones según el contexto del texto. Después de la lectura, responderán preguntas sobre el texto leído y escribirán un mensaje sobre los problemas que ocasionan los malos hábitos de alimentación. Esta es en resumen la actividad que trabajaremos el día de hoy, queridos niños. Nuestra meta es reconocer las ideas principales del texto sobre enfermedades asociadas a los malos hábitos alimenticios. ¿Cuál es la competencia? Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Continuamos. Mira, acá hay una situación. Dice: hola niños y niñas del tercer grado. El día de hoy tendremos como meta reconocer las ideas principales del texto sobre las enfermedades asociadas a los malos hábitos alimenticios. Continuamos leyendo el siguiente diálogo entre Luis y la hermana Alicia y su hermana Alicia. Luis le dice: ¿por qué no debo tomar gaseosas? Alicia, su hermanita, le contesta: Luis, ¿qué te parece si lo averiguamos? Y acá dice: ambos niños se proponen indagar por qué no deben consumir gaseosas. Ese será su reto. ¿Los acompañamos a trabajar y también será tu reto? Claro que sí. Todos estamos involucrados en ese reto, ¿no? Importante. ¿Por qué será? ¿Por qué no debo tomar gaseosas de forma constante, ¿no? Continuamos. Antes de leer, querido alumno, como te había anticipado, debes observar la imagen. Vemos acá la imagen, un doctor, luego una familia que está escuchando algo y tú vas a hacer tus predicciones. ¿Cómo crees que ayudará la lectura, en este caso, a responder la pregunta de Luis? Anota las respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. O sea, la pregunta de Luis es: ¿por qué no debo tomar gaseosas? Entonces tú vas a hacer acá tus predicciones y vas a anotar las respuestas. Continuamos. Es interesante que luego de leer el texto puedas comparar tus respuestas con lo que este contiene. ¿Cuánto conoces sobre el tema? Al leer, a continuación lee el caso con detenimiento, pausado, párrafo por párrafo, y vas haciendo el sumillado. El sumillado quiere decir hacer apuntes para recordar de qué trata el párrafo. Puedes hacer pausas, leer el texto por párrafos y volver a leerlo una o más veces hasta que lo comprendas. Continuamos. Caso. Dice:
En el contexto de la pandemia, los especialistas de la salud se encuentran preocupados por los malos hábitos de alimentación de la población. Indican que esas costumbres la hacen más vulnerable al COVID-19. El médico de la comunidad donde vive Marcia y Luis también ha mostrado su preocupación. Por eso ha decidido brindar una charla por la radio local sobre algunas enfermedades que están propagándose por la falta de actividad física y el consumo descontrolado de alimentos poco nutritivos y de bebidas con exceso de azúcares. En esta charla habló del sobrepeso y la obesidad, así como de otras enfermedades asociadas a ambas, como la diabetes, la osteoporosis, la descalcificación de los huesos, y señaló que se pueden prevenir. Miren, queridos niños, podemos prevenir estas enfermedades. ¿Cómo? El caso que se presenta podrá dar respuesta a la pregunta que hizo Luis sobre el consumo de gaseosas. Explica por qué. Acabas de explicar por qué. Correcto. Luego dice, las enfermedades de las que hablan los médicos de la comunidad de Alicia y Luis pueden ser una amenaza para ellos también. ¿Por qué? O sea, acá hablan, ¿no? El médico de la comunidad de Marcia y Luis habla de las enfermedades, ¿no? Habló del sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la osteoporosis, la descalcificación. Entonces, aquí dicen las enfermedades de las que hablan los médicos de la comunidad de Alicia y Luis pueden ser una amenaza para ellos también. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pueden ser una amenaza? Seguimos. Después de leer varias veces un párrafo del texto, realiza el sumillado. Para ello, subraya la idea que crees que es más importante o la idea principal y anótala al costado del párrafo. Recuerda que al extraer la idea principal del texto debes hacerlo con tus propias palabras. Ejemplo, lo realizarás con tu maestra en la reunión Meet. Acá, como no hay Meet, te oriento, ¿correcto? Decimos acá. En el contexto de la pandemia, los especialistas de la salud se encuentran preocupados por los malos hábitos de alimentación de la población. Indican que estas costumbres las hacen vulnerables al COVID. Acá, ¿cuál es la idea principal en este pequeño párrafo? Claro, muy bien. Que los especialistas se encuentran preocupados por los malos hábitos de la alimentación, ¿no? De la población. Entonces acá con tus propias palabras lo explica, acá lo subrayas, ¿no? Los especialistas de la salud se encuentran preocupados por los malos hábitos de alimentación de la población. Esa es la idea principal. Pero acá lo vas a decir, al extraer la idea debes hacerlo con tus propias palabras. Acá puedes poner los médicos, puedes reemplazar con un sinónimo, ¿no? Los médicos de la salud están muy preocupados porque la gente no tiene una buena alimentación adecuada, ¿no? Comen muchas comidas que no son, que tienen malos hábitos de alimentación y que pues les pueden ser más propicios a recibir el COVID, ¿no? Es una idea que te doy. Tú con tus propias palabras lo explicas. No vas a escribir acá igualito como lo que has subrayado, sino con tus propias palabras sin salir del contexto de lo que te quiere decir la idea principal. Seguimos. Lee las palabras que están antes y después de la palabra desconocida y trata de interpretarla o darle sentido o significado. Dice, preocupada por los malos hábitos de alimentación de la población, indican que esas costumbres lo hacen más vulnerables a la COVID-19. Me dice que lea las palabras que están antes y después. Antes que están. Indican que estas costumbres lo hacen más vulnerables.
¿Qué costumbres tienen? De comer mal, ¿verdad? Tienen las costumbres, de comer mal. Acá lo dice. Comen, por acá donde está. Creo que acá está, ¿no? Vamos a ver. No, ahí no. Están acá. A ver, dice acá. Actividades controladas. Exceso de azúcares. Alimentos poco nutritivos y de bebidas con exceso de azúcares. Entonces, acá indican que las costumbres. ¿Qué costumbre tienen? Comidas con exceso de azúcar, comidas poco alimenticias, ¿no? Entonces, y vulnerable, vas sacando tú la idea, qué cosa quiere decir, ¿no? Si acá dice que costumbres, las costumbres que tienen lo hacen al COVID-19, o sea, lo hacen propenso a recibir la COVID-19. Entonces, vulnerable significa ¿qué? Vulnerable significa, ¿qué cosa significa vulnerable? Que está propenso a recibir la enfermedad, ¿no? O sea, su cuerpo está más apto a recibir la enfermedad. Entonces, preocupado por los malos hábitos de alimentación de la población, indican que esas costumbres lo hacen más, ¿qué dije? Más propicio al COVID-19. U otra palabra, otro sinónimo, ¿correcto? Seguimos. Mi evaluación marca con un visto si lo lograste y con una aspa si aún no lo logras. Realicé cada una de las actividades. Predice de qué trataré el texto, o sea, me anticipé de qué trataba el texto, identifiqué la idea principal del párrafo, escuché con atención, ¿vi? ¿Lo logré o no lo lograste? Deduce el significado de las palabras o expresiones a partir del contexto. Opiné y justifico las ideas a partir de la información de los textos leídos. Esto con una real, ¿cómo te puedo decir? Conciencia de marcar si lo lograste con un visto y si no con una X. Hay que ser honestos en nuestra evaluación. Seguimos. Evidencia. Llegó el momento de desarrollar la evidencia. Reconocer las ideas principales del texto y responder las preguntas de comprensión del texto. Acá está la competencia y está la meta. Vas a leer este texto y luego vas a subrayar la idea principal, ¿correcto? La idea principal del párrafo de lo que trata. Y luego acá al costadito del recuadro vas a escribir parafraseando quiere decir decirlo con tus propias palabras lo que has subrayado, pero no igual, lo vas a copiar igual no, sino decirlo con tus propias palabras sin salirse del tema, de lo que estás leyendo, de lo que has subrayado, ¿correcto? Puedes usar sinónimos y palabras propias de ti. ¿Correcto? Seguimos. Lee las palabras que están antes y después de la palabra desconocida y trata de interpretarla o darle sentido o significado. Acá vas a propagándose y descontrolado. Vas a poner acá, ¿qué significa propagándose? Acá pones el significado. Descontrolado, ¿qué cosa significa para ti descontrolado? ¿Correcto? Entonces, trata de interpretar el significado, porque a veces nos vienen a lecturas y no tenemos en ese momento diccionario, pero si tú antecedes qué dice antes y qué dice después, vas a deducir el significado. Descontrolado, por la actividad física y el consumo descontrolado, dice, ¿no? Propagándose. Y después dice descontrolado de pocos nutritivos y bebidas de exceso de azúcar. Entonces sacas lo que dice antes y lo que dice después para poder hallar el significado. Reemplaza las palabras resaltadas por su significado. ¿Correcto? Acá has decidido brindar una charla por la radio local sobre algunas enfermedades que están. Entonces acá, ¿qué palabras vas a reemplazar y vas a poner aquí? ¿Correcto? Para que tenga sentido.
Responde las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que tanto preocupa al médico de la comunidad de Marcia y Luis? ¿Qué les preocupa a los médicos, ¿no? Al médico de la comunidad. Escribes. ¿Qué significa el texto sobrepeso y la obesidad, así como otras enfermedades asociadas? Explica acá qué es el sobrepeso y qué es la obesidad, así como otras enfermedades asociadas a la diabetes, por decir, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Por qué se preocupa el médico por los malos hábitos de alimentación de la población? ¿Por qué se preocupa? Lo dice bien clarito ahí en el texto. Seguimos. Escribe un mensaje, querido niño, querida niña, para Luis sobre los problemas que puede tener en la actualidad si tiene malos hábitos de alimentación. Y tú también reflexiona cómo son tus hábitos alimenticios. ¿Correcto, alumno? Felicitaciones. ¿Por qué? Porque has reconocido la relación entre algunos componentes de los alimentos y hábitos de alimentación y algunas enfermedades a partir de la lectura de otros textos. ¿Lo lograste? ¿Lo estoy intentando? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Te vuelvo a repetir la evidencia, querido estudiante. Reconocer las ideas principales del texto y responder las preguntas de comprensión del texto. Acá hay un mensaje muy poderoso, muy bonito, que dice: la educación es el arma más contundente que puedes usar para cambiar el mundo. Acá los chicos están felices y tú también, porque tú también vas a ser uno de las personitas nuevas de este milenio, ¿no? De este siglo, que va a cambiar el mundo. Siempre educándose en calidad. Desde su colegio, Fe y Alegría, número 29. Se despide pues su Miss Yolanda Esther Jomeque Guevara. Hasta una nueva oportunidad, hasta un nuevo amanecer. Hasta pronto, queridas familias y queridos niños.